aquí vamos a encontrar lo que sería igual las estructuras, como por ejemplo la aorta, que está rodeada de rojo en las tres imágenes. Luego vamos a ver que en la primera imagen lateral está la vena cava inferior y posterior la tráquea y el esófago. En la segunda imagen vemos además tronco pulmonar, que es la letra E, acompaña la arteria pulmonar izquierda. Letra F, vemos en el lado izquierdo lo que es un ganglio linfático, que es como un verlos, donde se mide menos de un centímetro. Y finalmente en la tercera imagen, que es en la parte del corazón, vamos a ver los ventrículos rodeando a este pericardio, en el lado derecho por el diafragma, posterior la aorta descendente y entramos en el esófago. Primero, una enfermedad mediastínica, vemos que el signo más común es el ensanchamiento del mediastino. Vamos a ver en este primer caso, la tráquea está desviada ligeramente hacia el derecho. Y vamos a ver en la tomografía que efectivamente la tráquea está desviada, de hecho por la producción de una masa, que en este caso es producida por el bocio, es un agrandamiento de la glándula tiroides, que vemos que desplaza hacia el lado derecho lo que sería la tráquea. En este segundo caso, vamos a ver que igual hay un ensanchamiento del mediastino, pero en este caso vemos en la tomografía que es producida por una hemorragia y que, como vemos, la tráquea en realidad está igual en la línea media, no se ha desplazado como en el otro caso, que es producida por una masa, que en este caso sería el agrandamiento de la glándula tiroides. En la primera imagen se va a apreciar más mediatínicas. Esto oscurece, estructuras cerebrales. Tenemos como ejemplo el signo siguiente. ¿Qué es el signo siguiente? Bueno, esta no la pared de los bordes normales de las estructuras intergráficas puede ayudar en la detección de anomalías mediatínicas. Por ejemplo, una lesión en la cara derecha del mediastino anterior puede oscurecer estructuras cardiovasculares como la de. Para empezar, vamos a hablar de la presentación del paciente. Nuestro paciente presenta dificultad respiratoria progresiva durante los últimos días o semanas y en el examen se detectan ruidos respiratorias disminuidas en la base del pulmón derecho. Nuestra sospecha clínica es un derrame pleural y en la modalidad de imagen de elección vamos a emplear la radiografía de tórax y una tomografía computarizada, la cual puede ser un complemento útil para caracterizar empiemas y derrames locales. Continuando, vamos a hablar del derrame pleural pequeño. En la primera imagen es una placa de rayos X de vista posterior del tórax. En esta observamos los ángulos costofrénicos laterales agudos. Observamos que no se encuentra ningún signo de derrame pleural. Observamos también la silueta cardíaca, que es el número 1, sin embargo, en este caso la silueta cardíaca está agrandada. Y superior a esta observamos un marcapasos. La siguiente imagen es una placa de rayos X de vista lateral del tórax. En esta observamos los ángulos costofrénicos posteriores aplanados, que son las flechas negras de abajo, lo cual nos indicaría un derrame pleural bilateral. También observamos que el número 2 es el ángulo costofrénico derecho, mientras que el número 3 es el ángulo costofrénico izquierdo. Grandes derrames pleurales bilaterales. En la primera imagen, que es una placa de vista posterior del tórax, vamos a observar un gran derrame pleural bilateral. En este vamos a observar opacidades bivasculares borrosas. En la segunda imagen, que es una placa de rayos X de vista lateral del tórax, vamos a observar los meniscos. La flecha blanca nos indica el menisco izquierdo, mientras que la flecha negra nos indica el menisco derecho. Un pseudotumor causado por el desplazamiento de líquido a lo largo de la fisura menor. Empezamos con la primera imagen. Es una placa de vista posterior del tórax. En esta vamos a observar varias cosas. La línea negra, o el número 2, nos está indicando un engrosamiento de pleural lateral derecho, con lo cual sospechamos un derrame pleural. En un círculo negro, el pulmón izquierdo, en la base del pulmón izquierdo, observamos una opacidad mal definida. Y el pulmón derecho, la flecha blanca, o el número 1, nos está indicando una opacidad nodular en el lóbulo medio derecho. Esta opacidad nodular del lóbulo medio derecho, visto desde una placa de vista lateral, no es más que un desplazamiento de líquido a lo largo de la fisura menor. Generalmente, este desplazamiento de líquido a lo largo de la fisura menor, cuando es visto desde placas frontales, suele ser confundido con un pseudotumor o con lesión nodular. Esta característica es de insuficiencia cardíaca compulsiva y derrames transuréticos. Y en la tercera imagen vamos a ver que es una tomografía computarizada sagital en ventana de tejido blando. En esta vamos a ver el desplazamiento de líquido a lo largo tanto de la fisura menor como de la fisura mayor. El número 5 es la fisura mayor, mientras que el número 4 es la fisura menor. Derrame pleural lobulado. En la primera imagen, que es una placa de vista posterior del tórax, lo más resultante es la elevación del diafragma derecho, como ven ahí. En la segunda imagen, que es una placa de
vista lateral del tórax, vamos a observar el diafragma izquierdo, que se encuentra, delante de este se encuentra el corazón, pero lo más relevante es la elevación del diafragma derecho, que son las puntas negras que pueden ver ahí. Esta elevación del diafragma derecho puede ser debido a un gran derrame subpulmonar. Continuando, vamos a ver en la primera imagen, que es una placa de rayos X del cúbito lateral derecho. En esta vamos a observar la estratificación del derrame, por lo cual nos indica que está lobulado y el derrame no se mueve libremente. En la segunda imagen es una tomografía con contraste coronal en ventana de tejido blando. En esta, la línea número 1 nos va a indicar que hay un gran derrame subpulmonar, y adyacente a este, en esa línea blanca que vemos superior a este, vamos a observar que es el pulmón atelectásico. En el diferencial clínico, la neumonía, la atelectasia y el cáncer de pulmón pueden presentar dificultad para respirar y disminución de los ruidos respiratorios. Y en el diagnóstico diferencial radiológico, los hallazgos de imágenes de un derrame pleural simple son bastante típicos y catapneumónicos. En cambio, la tomografía computarizada puede ser útil para poder diferenciar un derrame pleural simple de un empiema. Ya, entonces más o menos tenemos una idea de lo que vamos a hacer hoy día y empiezo a presentar el tema y aclarar puntos clave. Cierre la parte de atrás, por favor. Ya, entonces, estamos viendo ya, entonces en radiología uno lo que tiene que hacer es llegar a síndromes radiológicos, a patrones radiológicos. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí la patología puede ser primero de la vía aérea, o sea, bronquiectasis. Bronquiectasis, primer patrón, bronquiectasis. ¿Okay? Luego hemos visto en los capítulos anteriores que el pulmón tiene lo que se llama el lobulillo pulmonar secundario, ¿no es cierto? Cuando este lobulillo se llena de líquido, se produce el patrón de consolidación alveolar. ¿Okay? Consolidación alveolar. Consolidación alveolar, que se caracteriza por tener broncogramas aéreos. Tomográficamente hay un patrón adicional en esto que se llama vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado. Y cuando se enferma los septos interalveolares que llevan los vasos y linfáticos, aparece el patrón intersticial. ¿Okay? El patrón intersticial. Todas las enfermedades en el pulmón o son alveolares o son intersticiales. Los intersticiales pueden ser reticulares, pueden ser nódulos o masas, y pueden ser retículo-nodulares. Todo acaba ahí en el pulmón, no hay más. Todas las enfermedades van a acabar en esos patrones, sabiendo que además, hoy vamos a ver un poquito de eso, sabiendo que los nódulos y las masas se pueden cavitar. También el patrón alveolar, o sea, la cantidad alveolar puede acabar también cavitándose y formar otro patrón que ya es una complicación de los anteriores, que es la cavitación. Eso es pulmones. Pero en el tórax
no solamente hay pulmones, ¿no es cierto? Entre los pulmones vive el corazón, ya, los grandes vasos y la tráquea, o sea, el mediastino. ¿Okay? Ese mediastino también puede enfermarse, y hoy día vamos a ver patología del mediastino. ¿Okay? Y los pulmones están recubiertos de pleuras, visceral y parietal, y esas pleuras también pueden enfermarse. Hoy día vamos a ver también eso. Y también puede enfermarse, obviamente, desde la piel, músculo, piel, subcutáneo, músculo y hueso, o sea, el espacio extrapleural. La pared torácica también puede enfermarse. Una fractura de costilla, un tumor de la costilla. ¿Ya? Todos pueden enfermarse. Entonces vamos a ver hoy esas patologías que no son de pulmón. Más bien son del mediastino, de la estación pleural y extrapleural. ¿Okay? Y vamos a aprender, obviamente, a diferenciarlas. A diferenciarlas y saber más o menos cómo me ubico en el espacio. Cómo las encuentro. ¿Ok? Ya, lo primero. Cuando uno lee mucha mediastino, tenemos que ver que este mediastino, en esta parte superior, máximo debe ocupar 1/3 de todo el tórax. Máximo. ¿Ya? Maciel García Sosa. Doctor. ¿Cuál es el principal signo de patología mediastinal? ¿Qué es lo primero que vas a ver para sospechar que el mediastino está enfermo en una placa simple, en póstero anterior? Una desviación de la tráquea. 1 podría ser una desviación de la tráquea. Perfecto. 2. Perfecto. Mediastino gordo. Mediastino gordo. Mediastino ensanchado, es la clave verde. ¿Ok? Compartimentos del mediastino, anterior, medio y posterior. Estos compartimentos no son compartimentos reales. ¿Ya? Son compartimentos que arbitrariamente los autores los clasifican como les da la gana. ¿De acuerdo? Cuando uno lee su libro de Felson, dice, no sé, mediación anterior, una línea que pasa por delante de la tráquea y por detrás del corazón, o sea, como que el corazón esté en la mediación anterior para el Felson. Al Herring, el corazón está en el mediastino medio. Y otro libro agarra y pone otro mediastino más, un superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son compartimentos reales. Simplemente los autores los ponen ¿para qué? Para estudiar. ¿Para qué estudiamos nada más? Para que yo pregunte en el examen qué patología son la medicina anterior. Solo para eso. ¿Ya? Lo que uno tiene que entender, pero que el mediastino posterior, en el mediastino posterior, ¿quién vive? Aquí están las foraminas, ¿no es cierto? Las foraminas. Entonces, por esas foraminas, ¿quién pasa? Raíces nerviosas y nervios. Entonces, la patología del mediastino posterior básicamente compromete estas foraminas. Entonces, son tumores neurogénicos los que se van a meter en estas foraminas y van a crecer, pero crecen hacia el tórax, ¿no? Por eso están ubicados en esta parte. En el mediastino medio básicamente viven ganglios. Ganglios. Entonces, la patología principalmente del medio es patología ganglionar, linfomas, por ejemplo, donde crecen ganglios, ¿no? Y del mediastino anterior está en su libro ahí las 4T. Bien. En la semiología este es muy importante, ¿ya? Cuando hay una masa pegada al mediastino, puede ser o de pulmón o de mediastino, ¿ya? O de pulmón o de mediastino. Y para eso lo que tenemos que ver son ángulos. Ángulos. ¿De acuerdo? Es muy importante cuando yo veo una masa que diga si es de pulmón o de mediastino, tanto en placa como en tomografía. Si el ángulo de implantación entre la masa y el mediastino, que es la línea amarilla, es agudo, como en este caso, yo voy a decir que esta masa es pulmonar. Y si el ángulo de implantación es obtuso, como en este caso, es obtuso,
voy a decir que esta masa es de mediastino. ¿Ok? Este es un punto muy, muy importante a tener en cuenta. Y el razonamiento es sencillo, ¿no? Es sencillo. Si yo soy el mediastino y me ensancho, ¿qué pasa con mi saco? ¿Cómo es este ángulo? Obtuso, ¿no es cierto? Obtuso, porque está creciendo algo de aquí adentro. En cambio, si es pulmonar, es como que algo se apoyase en mí, ¿no es cierto? Ese algo es esta botella, por ejemplo. Si se apoya en mí, obviamente este ángulo y el redondo esto va a ser agudo, ¿verdad? Va a ser agudo. Ese razonamiento es sencillo. Y en base a eso, nosotros partimos la semiología radiológica. Bien. Entonces, aquí tengo dos imágenes. ¿Ok? Net igual para XP. ¿Está? ¿Qué tengo en esta imagen? En el mediastino, en mucha. ¿Qué le llama la atención? Ves el mediastino y simplemente tienes que ver algo que no es normal, algo diferente a las placas comunes, a las placas normales. Hemos dicho que este mediastino debe medir solamente un tercio, ¿no? O sea, lo normal sería que sea hasta acá, ¿no? Pero tengo un mediastino ancho, mediastino anchísimo. ¿Ese ensanchamiento es focal o es difuso? ¿Se comprende todo el mediastino o solamente el lado izquierdo está enfermo? Es focal y solamente el lado izquierdo. Solo está enfermo el lado izquierdo. Y este ángulo es obtuso y este ángulo también es obtuso. O sea que eso es una masa mediastinal. Solo con esta placa yo no sé en qué mediastino está. Para saber en qué mediastino está, Nedi, ¿qué vas a pedir? Primero placa. Radiografía lateral. En la placa lateral es donde se divide el mediastino. Si la lesión está en mediastino anterior, medio o posterior. Solo con esa placa digo que hay patología en el mediastino, pero no sé más. Sí o sí necesito una placa lateral para darme cuenta en qué mediastino está eso. ¿Ok? Giordani Guamán. ¿Qué le está yo en esta placa, en la parte mediastino? Un ensanchamiento por el pulmón derecho izquierdo. ¿Ese ensanchamiento será focal o difuso? Es difuso eso. Todo el mediastino está ancho. ¿Ya? Todo el mediastino está ancho. Igual, yo no sé qué mediastino está ancho. Tengo que ver mi placa lateral. ¿Ok? Todo está ancho. Hasta ahí lo único que puedo decir en una placa es que el mediastino está ancho y nada más, que hay patología mediastinal. Ahora, yo digo que está ancho siempre y cuando el paciente haya respirado profundo, ¿no? Si no tengo un falso mediastino ancho. Ya, hasta ahí estamos con eso. Sí o sí necesito mi placa lateral para darme cuenta que si luego de la placa lateral siempre que hay patología de mediastino, siempre, necesito ver una tomografía con contraste. Siempre con contraste. ¿Ok? Diego Loiza. ¿Qué de característico hay en esta placa, en la parte del mediastino? ¿Está Diego Loiza? Sí, doctor. Está ensanchado. 1, 2. Desviación de la tráquea. Siempre que veo patología del mediastino tengo que ver si la tráquea se ha movido o no. ¿La tráquea en qué mediastino está? Según el libro de Herring. En la mediación de medio. Según Effelson. La vía anterior.
Jefferson está en el medio, ¿no? En el medio. Bueno, no nos interesa mucho eso finalmente. Como les digo, eso no son compartimentos reales. Lo que uno tiene que saber es que la tráquea es en un mediastino, ya sea lo anterior o medio, ¿ya? Según cada línea. Si eso se ha movido, ¿qué significa? Que algo lo está empujando. Y si algo podría ser una cicatriz, pero también podría ser una masa. Algo que está creciendo. Igual requiero mi placa lateral. ¿Ya? En este caso la tráquea no está desplazada, sino está ahorcada. Acá tengo que la tráquea está estrecha, está estrechada, está estelosada. O sea, algo podría estar creciendo, rodeándola y ahorcándola. ¿Ok? Ese algo que puede ser, Caro Lucana, algo que esté rodeando la tráquea y ahorcando la tráquea. ¿No puede ser el bocio? El bocio desplaza la tráquea, no tanto que lo llega, no lo llega tanto a obstruir. El timo. Timo tampoco lo desplaza, el que puede ahorcar y cerrar los ganglios. Ganglios pueden ahorcar a la tráquea. ¿Ya? Listo. Yanela Matamoros de la Vides. ¿Qué hay en la placa lateral? En la placa de tórax. Lateral. Hay una masa en el lóbulo superior. Cuando el espacio claro rectoesternal está ocupado, la masa es todo esto, ¿no? Hay una radiopacidad, no hay broncograma aéreo, o sea, sí es una masa. Sí es una masa. Y obviamente, solo viendo la placa lateral, yo no podría saber si eso está. Hay dos posibilidades, ¿no? La pregunta es, ¿esa masa hace silueta con el corazón o no hace silueta con el corazón? ¿Hay silueta o no hay silueta? Sí hay silueta. Perfecto. Entonces, hay silueta, ¿no? Porque yo no puedo distinguir muy bien los bordes de esta masa. Acá puedo ver un poco, pero acá se pierde. Entonces, es una masa que hace silueta con el corazón. Solo viendo mi placa lateral estoy en problemas, ¿no? Porque esto hay dos posibilidades. ¿Dónde puede ser localizada esta masa? Una es que sea en el pulmón. Dos, en el mediastino. Pero, como solo tengo mi placa lateral, no sé. Otra vez, no sé. Necesito sí o sí las dos. Ya, sí o sí las dos. Tampoco, si esto fuera el pulmón, no sé en qué pulmón está, ¿no? Si es el derecho o el izquierdo. ¿Ya? En todo caso, lo que tenía en mi placa PA es el mismo paciente anterior que hemos visto, o sea, que tenía el mediastino ancho. Siempre que veo una masa en el mediastino, estaba diciendo, cualquier masa en el mediastino, M es igual a T, que significa que toda masa mediastinal, y pulmonar también en general, tiene que ser llevado a tomografía con contraste. Y acá tengo la tomografía. Y en la tomografía, ¿qué tengo? Vamos a analizar primero cosas básicas con Yanela Matamoros. ¿Qué estructura anatómica es esta? Número 1. Ve tu libro, revisa, lea todo con calma para que podamos entenderlo bien.
Mira, esto es sencillo, ¿ah? Recuerden que el tomógrafo está cortado en tercino. Está haciendo cortes así nada más. Lo que uno tiene que estar ubicado es simple y sencillamente el número 2. ¿Qué estructura anatómica es? ¿Qué parte en particular de la tráquea? La carina. La carina. O la forma. Ahí está bien, es el bronquio 2. Ya, esto es la aorta ascendente. El número 3 era la aorta descendente. ¿Qué misma Yanela? ¿Qué es el número 4? La vena cava superior. Perfecto. Y lo que tengo que saber obviamente, que este espacio, todo esto es una masa, no es normal. Primero tengo que saber cómo es un normal, o sea, tienen que ver sus libros cómo es un normal, para darse cuenta que esto es una masa. ¿Y dónde está localizada? En el mediastino anterior. En el mediastino anterior. Luego, por teoría, yo sé que en el mediastino anterior hay varias patologías que dice el libro, ¿no es cierto? Entonces dependerá un poco de la clínica para que yo me piense un poquito, me acerque más al diagnóstico y piense qué puede ser esa masa. Si el paciente tiene miastenia gravis, ¿qué tendrá el paciente? Adriana Olivera del Castillo. Un timoma y listo, se acabó el cuento. La miastenia gravis asociada a timomas. Ya, ahí me quedaré. Con eso es suficiente para diagnosticar este caso. Tú misma. Si esta masa, acá yo veo una masa que contiene calcio y contiene grasa, ¿cuál de tu diagnóstico sería? Teratoma. Perfecto, el teratoma tiene todos tipos de tejido. Y listo. Por eso yo en tomografía puedo medir tecnicidades, ¿no? Yo te pongo un ROI aquí, te pongo un ROI y la máquina, ¿cuánto crees que me bote ahí? ¿Cuántas unidades Hansfield? ¿Qué dice el libro de Felson? ¿Qué tejido es ese primero? Adriana. Acá tengo la piel. ¿Esto qué será? Grasa subcutánea. ¿Cuántas unidades Hansfield tiene eso? Menos 100, menos 120, ¿no? Según el Felson, menos 120. ¿Ya? Si yo tengo que estar bien ubicado en eso, ¿ya? Entonces, yo en mi examen puedo agarrar y poner una masa y poner, no sé, que mide tantos descanso. Porque recuerden que en tomografía hablamos de densidades, todo es densidades. ¿De acuerdo? Todos son densidades. ¿Ok? Álvaro Orey. ¿Cómo está este mediastino? Se observan masas medias clínicas hacia ambos campos pulmonares y también son masas localizadas. Muy bien. Tengo más mediastino ancho, pero multilobulado. Como si tuviera lobulaciones. Al paciente le hemos pedido tomografía. La letra N, ¿qué será? Los vasos pulmonares. Los vasos pulmonares son estos. Este es un vaso, que la letra N es patología. La letra N es patología, la letra N es patología y la letra N también es patología. Se llaman linfonodos. Linfonodos. O sea, ganglios. Ganglios. ¿Ya? Álvaro Orey, si este paciente es un estudiante de 26 años con fiebre, ¿qué diagnóstico plantea? Sarcoidosis.
Si fuera gringo, sí. Ya. Si ejerce medicina en los Unites, sí. Si ejerce en Perú, eso no existe. Sería un reporte de caso. Para que los reportes como un caso raro, un gringo que ha venido y se enfermaba acá. Podría ser sarcoidosis. Pero si fuera uno estudiante de Coyana, uno de Coyana, ¿qué pensaría? Le ha crecido mucho ganglio y entró el mediastino. ¿Ah? Una metástasis. No seas malo, mal pensado. Puede ser también, es posible, pero no es la primera posibilidad. La primera posibilidad es tuberculosis. Tuberculosis, ¿de acuerdo? En toda la población general, la primera posibilidad es el linfoma no Hodgkin. Ya, no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es la posibilidad general en toda la población. Pero en estudiantes de medicina, en médicos, siempre adelante, y es joven, iría al TB primero, ¿ya? Luego entran las leucemias, Luego entra lo que tú has dicho, metástasis, ¿ok? Y ya, y si esto ves le encuentras tomográficamente a este paciente, ¿cómo lo vas a diagnosticar? ¿Qué buscarías en el paciente para llegar a un diagnóstico fácil? Porque solo viendo ganglios, todo lo que hemos dicho puede ser, pero ahí estamos en podría, ¿no? La tomografía concretamente me dice que son ganglios crecidos, pero no sé por qué. Y para tratar al paciente yo tengo que tener un diagnóstico certero, ¿no es cierto? ¿Qué buscarías en el paciente como siguiente paso, clínicamente? Algo que clínicamente tienes que buscar para llegar al diagnóstico de este paciente. Que puede haber como también puede no haber. Siempre en medicina, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el camino más fácil para diagnosticar al paciente. Si el paciente tiene ganglios en el mediastino, ¿crees que solo tenga en el mediastino o tenga en otros lados también? Generalmente, sea TB, sea linfoma, sea metástasis, va a tener ganglios en otras partes de su cuerpo. Por ejemplo, cuello. Por ejemplo, axila. Por ejemplo, ingles. ¿Qué vas a mandar a hacer a tu paciente? Si le tocas y tiene un ganglio en la ingle, yo por eco lo veo, ¿ya? La mandas de mí para que yo lo vea, ¿ya? Y es un ganglio, vas a mandar a biopsiar el ganglio, a sacar el ganglio completo de la ingle. Fácil lo saco, ¿no? ¿Cómo lo entro al mediastino? Tranca, ¿no? Muy complicado, muy difícil. Hay un procedimiento que se llama mediastinoscopía, es complicado, es cirugía compleja. En cambio de sacar un ganglio en la axila, no es complicado. Ya. Si yo tengo que optar por el camino más fácil que me sea en el momento que estoy ejerciendo la medicina. El 2020, si estamos en el 2020, yo podría predecir más o menos cómo iba a ser el mundo el 2030, el 2050, digamos, ¿no? ¿Cómo iba a ser? Casi igual, ¿no? Pero hoy día, alguien de la clase en este momento, estamos en 2025, ¿podrá predecir cómo va a ser la medicina en el 2035? Imposible. Las cosas hoy pasan muy rápido. Muy rápido. ¿Quién iba a pensar que cuando yo era alumno, estaba viendo al profesor solo imaginándome, porque no había diapositivas y no había nada, solo cuando yo era alumno, ¿eh? Yo no soy tan viejo. No había estas cosas, no existía. El profesor hablaba de, tienes que alucinar, no sé. Alucinar, no sé. ¿Qué será? Y de vez en cuando había un aparato que le llamaban slides, creo que sacaba unas cuantas fotos, ¿no? Y te imaginabas. Cuando yo estaba acabando la carrera, apareció el internet. Cuando ingresé a la residencia, cuando acabé la residencia, entraron los celulares, pero los comunes, no los que tienen fotos ahora. Que se toman fotos y piensan que son guapos. Por más fotos que te tomes, sigue siendo el mismo, ¿eh?
No varía. Va a ser siempre igual. Solo los años te van a cambiar. Entonces, en el momento que ejerzas y cuando ejerzas, las cosas pueden cambiar. Y ahora en la era moderna hay que ser cauteloso. ¿No es cierto? Cauteloso. ¿Cuándo se descubren los antibióticos? En 1942. La penicilina, recién, imagínate, hace tan poco tiempo. Hasta antes de eso, los médicos, ¿qué pensaban? Los entre comillas médicos de la corte, por ejemplo la peste negra, que era castigo divino, ¿no es cierto? La famosa bacteria Yersinia, que se acabó con 300 millones de personas, nadie sabía obviamente cómo se producía, ¿no? Los maestros aztecas, cuando desmorían millones de personas, cuando llegaron los españoles a México, ellos suponían que era castigo del dios Teotihuacán y no sé qué de Efesios, ¿no es cierto? En 1600, 1700 se bajó 200 millones de aztecas, o no, 20 millones de aztecas, 20. ¿Qué era? Viruela. Viruela. ¿Hoy existe viruela? No, la OMS declaró hace varios años que la viruela se acabó del mundo, porque entraron con fuerza las vacunas. ¿Quién exterminó a los incas? La gripe traída por los españoles. O sea, pero no sabía que era gripe. Pero en los últimos años las cosas avanzan rápido, ¿no? La última vacuna hemos hecho para todos en 4 tiempo, de un año. La vacuna para la viruela ha durado 20 años en su fabricación. Entonces puede ser que estamos viendo cosas hoy, pero cuando ustedes se gradúen mucho tiempo va a ser muy diferente. Todo diferente. Lo que nunca va a cambiar es lo que está en el paciente, o sea, el ganglio está ahí. Cómo llegar a ubicarlo, cómo sacarlo, cómo diagnosticarlo es lo que va a cambiar. Ustedes tienen que aprender por eso, aprender a aprender. ¿Ya? Y fijar cosas en su cabeza que nunca va a cambiar. Desde que somos Homo sapiens, esa aorta ascendente sigue siendo igual, ¿no es cierto? Sigue siendo igual, pues. ¿Y hace cuántos años somos Homo sapiens? Creo que hace 70.000, 100.000, no sé. No me acuerdo de muchas de esas cosas. ¿No es cierto? Pero eso no ha cambiado. Tampoco va a cambiar. Tu celular va a cambiar, pero tu aorta no. ¿Qué tienes que aprender bien? Esas cosas. Que van a ser siempre iguales. El resto va a cambiar. ¿Patologías, se estrenan patologías nuevas en el mundo o no? ¿O no se estrenan? Se estrenan, pues. Cada cierto tiempo aparecen patologías nuevas. ¿Cuándo aparece el VIH? Creo que en 1980, más o menos. No mata directamente, ¿no? Mata porque te entran otras enfermedades porque la inmunidad te baja. El COVID es nuevo también. Aparecen diferentes enfermedades y otras van, ya fueron. El cáncer siempre ha habido, pero estamos diagnosticando a tiempo y cada vez más. En el hospital en Simo, me acuerdo, cuando yo era interno, teníamos 2 pacientes con cáncer internados. Ahora tenemos 30 camas llenas y no se abastece el hospital. Porque los diagnósticos en base a tomografía son más tempranos. Entonces, estas cosas se van a ver con cierta frecuencia, no tan raro, ganglios. Luego tengo que saber cómo llego al diagnóstico del paciente. Como digo, tengo que obtener un ganglio y mandarlo a estudio. ¿Ya? Yo puedo suponer cosas viendo las imágenes, pero tengo que confirmar mi diagnóstico con anatomía patológica. A ningún paciente lo puedes tratar solo viendo la imagen, ¿eh? Sería una locura. ¿Un paciente con cáncer de testículo podría tener imagen anterior? Por supuesto. Metástasis. Igualito. Y linfoma también. Entonces, sí o sí necesito mi diagnóstico de anatomía patológica para tratar a mi paciente. Sí o sí. Bien. Acá tengo una masa. Tengo una masa y está pegada al mediastino. O sea, sé que es mediastino, pero no sé qué mediastino. Veo mi placa lateral. Y en la placa lateral, ¿dónde está la masa? Opacificando la columna. Aquí está la masa. Pero necesito sí o sí tomografía.
Y en tomografía que tengo, que es una masa tumoral que me destruye un cuerpo vertebral, todo el cuerpo vertebral destruido desde el canal raquídeo, y el componente de tejido blando crece hacia el tórax y me destruye también la costilla. Por eso me da esa imagen redonda. Esa imagen redonda en la tomografía. Entonces, cuidado que alegremente en el hospital cuando levanten una placa y vean una bola, una masa, ¿qué tiene el paciente? Quiste atípico. Es decir, uno que no ha ido a la escuela, ¿no? Uno que no ha ido a la universidad, jamás, de los jamases. Esa bola puede ser muchas cosas. La ignorancia es atrevida. Cuando siempre que te muestran esta placa, tú dices, quiero una placa lateral. ¿Pero qué es? Me reservo el derecho a opinar. Quiero mi placa lateral. O sea, no estás obligado a contestar una pregunta. ¿Ok? Estás obligado a decir más bien qué necesitas para dar un buen diagnóstico. Y este paciente que tiene un tumor neurogénico, ¿no? Un tumor neurogénico que le ha destruido toda una vértebra, pero viene como en la placa aparece algo santo, ¿no? Y en la placa P aparece algo santo, algo tranquilo. Pero es algo grave cuando veo el caso completo. Bien, esto es una cosa complicada. El neumomediastino. En la placa hay un signo interesante que se llama el signo del diafragma continuo. O sea, yo veo acá todo el diafragma. Veo todo el diafragma acá. Normalmente no lo veo, ¿no? Porque el corazón está pegado al diafragma. Pero ahí lo veo. ¿Por qué lo veo? Lo veo porque hay una capa de aire que lo está disecando. ¿Ya? Lo está disecando. Entonces, y acá tengo el signo del diafragma continuo. Pero esto no me basta. ¿Ven como una capa de aire rodeando el corazón o no? Parece algo, pero este algo se ve en todas las placas. Se llama fenómeno de Mach, que es una ilusión óptica. Si veo otra placa, acá también veo eso. Como una línea negra rodeando el corazón. ¿Veo una línea negra acá o no? Sí, ¿no es cierto? No es real. No es real, no existe. Pero para nosotros sí existe. O sea, lo vemos y existe. Se llama fenómeno de Mach. Es como cuando viajas en una pista y ves agua. Te acercas, no existe. ¿Ya? Entonces, como tengo duda si es esto aire o no es aire, ¿qué hago? Hago tomografía. ¿Y en la tomografía qué tengo? ¿Qué se llaman las flechas blancas? André Oroz. ¿Qué es todo esto? ¿El pericardio será negro? Aire en el mediastino, pero ese aire no está en el pericardio, obviamente, ¿no? Tengo aire en el mediastino. El aire en el mediastino es un signo ominoso de que está pasando algo grave en el paciente. ¿Ya? Es el paciente que tiene que estar haciendo su testamento. Su testamento. Si te diagnostican que tienes aire en el mediastino, la posibilidad de que la cosa sea grave es altísima. Entonces, podría ser una perforación de esófago. Lo más probable. De tráquea. Puede ser que te han sacado el diente. Tendrá una infección desde ahí, te has hecho una mediastinitis. La posibilidad de que estés herido es altísima, pero si se trata a tiempo y rápido, de repente te salvas. Ustedes empiezan y hacen su testamento, que van a dejar su celular y su computadora que están encima de su carpeta. ¿Qué más tienen para dejar? Nada. O algo más les alumbra. A ustedes no, a mí sí. Les va a alumbrar cuando acaben de estudiar, cuando estudien. Si es que siguen estudiando. Es que, ya. Ojalá nadie tenga esto, ¿no? Pero son cosas que pueden pasar. Y a veces pasan por tonteras, ¿eh? Como les digo. Como hace un mes se muere un paciente que le han volado el diente, la muela del juicio, acabó en esto y acabó en muerte. Ya.
toda cosa diagnosticada temprano, el paciente se puede salvar. La clave es diagnosticar rápido al paciente. Rápido al paciente, ¿ya? Y hay que usar tecnología. Nuestros sentidos son muy limitados. Bien, hasta ahí con mediastino. ¿Preguntas? Callado para siempre. Luego tenemos la pleura, espacio pleural. ¿Ya? Tengo acá, en la placa que tengo que ver, cuando busco derrames, los recesos costofrénicos, estas puntas, deben ser normalmente agudas. ¿Ya? En la placa 2 que tengo, que esta punta es aguda, pero esta punta se está obturada. Y en la placa lateral que tengo, igual, el receso costofrénico posterior está obturado. Esto se da en los derrames. Pero todos serán derrame, no necesariamente. Josefina García, si este paciente no tiene un derrame y el seno está obturado, ¿por qué pudiera estar obturado el seno? ¿Alguna alteración en el diafragma? ¿Alguna alteración en el diafragma? No tanto. Cuando digamos que se llena el seno costodiafragmático por tuberculosis, la sanación de ese derrame tuberculoso será impecable, o sea, volverás a ser como antes. Cicatriz. 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 ¿Ya? Entonces, cuando vean un seno obturado, solamente en rayos X, digan sospecha de derrame. Sospecha, cuando es poquito sobre todo. Cuando es harto como esto, no puede ser una cicatriz, ¿no? Esto sí es un derrame. Pero este solamente sospecha. ¿Qué tienen que hacer para estar seguros si es un derrame o no un derrame? Ecografía, ¿no? Tienen que mandarme con el doctor Flores. Tiene el doctor Flores y mandan para hacer ecografía. Y otro va a decir si hay derrame o si no hay derrame. ¿Ok? Es muy importante saber si es algo activo o algo que ya fue. Y tiene solamente la cicatriz. ¿De acuerdo? Un normal, ¿cómo es el receso costofrénico? Profundo, es en estado normal. En la placa lateral, el diafragma izquierdo es el que se pierde con el corazón, es el de encima, ¿no? El receso es profundo, ¿ya? Ese sería el izquierdo, ¿no? Y este es el derecho. Este es el derecho. El receso es profundo en el lado derecho. Este es el estado normal. Cuando hay un derrame, ¿qué pasa? Se obtura el seno. Pero como les digo, puede ser cicatriz también, ¿no? Para verlo en placa PA, según el Felson, se requieren 175 centímetros cúbicos de agua. Y para verlo en placa lateral, como en este caso, que está obturado, solo 75. Recuerden que cuando hay derrame, se pueden ver las fisuras. Como en este caso estoy viendo la fisura mayor. ¿De acuerdo? Bien, los derrames pueden ser libres o pueden ser loculados. Libres o loculados. Los derrames libres, generalmente, ¿qué son? Trasudados. ¿Ok? Nelly Walpa Quispe. ¿Qué tipo de pacientes con qué patologías pueden tener un derrame libre? Perfecto, porque todos esos son trasudados. ¿Pero lo puedo saber en una placa? No, no lo puedo saber en una placa. El método que sirve para saber si un derrame es libre o es loculado se llama ultrasound, ecografía. A veces dentro del derrame aparecen como septos, como un montón de septos.
sea, es un derrame multiseptado, como septos internos, como un panal de abeja. Si este fuera libre, yo le pongo una aguja y el derrame va a chorrear por gravedad. Si es multiseptado, le pones una aguja que vas a sacar un poquito. No sale más que solamente del, digamos, de la loculación, ¿no? De todo está dividido, todo está dividido. Entonces yo hago mi ecografía y te voy a decir si el derrame es libre o loculado. Nosotros todos los días en el hospital hacemos un montón de ecografías, no un montón, digamos como 5, para cuantificar el derrame, para que te diga cuánto derrame hay y te diga si es libre o es loculado, para que tomes decisiones. Si es loculado, generalmente es un exudado. Y el paciente requiere un tubo, no solo una agujita para sacar el líquido, sino todo un tubo hay que meter. Los derrames loculados, como en este caso, no hacen caso a la gravedad, ¿no? Este derrame, por ejemplo, mire, está como ascendiendo hasta aquí, ¿no? Debería estar solo acá abajo. Este es un derrame loculado, es por tomografía. Y este está colgado como del techo, ¿no? Parte anterior, parte posterior. Los loculados pueden ser empiemas, pueden ser hemotórax, pueden ser cosas que sean exudados. ¿Ya? Igual, para drenarlo se requiere guía ecográfica, ¿no? Lo hacemos en el servicio de radiología para tomar una muestra. Esos no van a chorrear por gravedad. Acá tenemos en tomo un derrame. Obviamente este hace caso a la gravedad, ¿no? Pero igual, siempre, si se va a drenar, se requiere ecografía. ¿Ya? Sí o sí. ¿Ok? Ningún derrame se puede drenar solo viendo una placa. Siempre ecografía. La placa obviamente me da el diagnóstico ya de derrame con toda seguridad, pero yo tengo que saber qué hay dentro del derrame. Y Jordán y Fernando, tienes esta imagen, te muestro esta imagen en una placa, ¿ya? ¿Cómo describirías esa imagen radiológicamente? Sería un derrame. No sabes. Tú solamente me tendrías que decir que es una masa, porque masa es cuando es parecido al corazón, ¿ya? Parecido al hígado, es una masa. Nosotros somos una masa. Si hubiese broncograma, otras cosas, no sería masa, es una masa. En radiología se habla de radiopacidades, ¿ya? O sea, radiopacidad homogénea, con contornos definidos, en relación a masa. Y luego tú tienes que decir si la masa es pulmonar o más bien es pleural o de pared. Y para eso tienes estos ángulos. ¿Esta masa será de pulmón o será de pared o de pleura? No es de pulmón, ¿no? Porque tengo acá el signo de la mujer embarazada. Aquí está su cabeza, aquí está su barriga y aquí están sus pies. El signo de la mujer embarazada es típico de ¿qué? ¿De patología pleural o extrapleural? Eso podría ser pleura o podría ser pared también. Pared. La imagen va a ser la misma. Necesito, depende del caso. Por esa localización ecografía no me va a servir, porque no puedo llegar ahí por eco, ¿no? Hay mucha estructura anatómica ahí adentro. Hago mi tomografía y encuentro esta imagen. Tú mismo, Jordani, y tengo 5 unidades Hansfield, 5 watches. ¿Qué será entonces esa masa? Agua, ¿va? O sea, un derrame loculado. Loculado. Si fuera un derrame libre, caería a la porción de declive, o sea, a la parte de atrás del paciente, pero está pegado a la pared. Es un derrame loculado. ¿Ya? No todo derrame es el común y silvestre de los derrames, si hay derrames caprichosos.
Tuamé Loaiza. ¿Cuál será el patrón radiológico de la letra A? ¿Es una telectasia, es una masa, es infiltrado? ¿Qué cosa es eso? Por radiología, obviamente. Masa. Listo. Es una masa. Hasta ahí estamos contentos. En la placa lateral es una masa. ¿Ya? En la placa TA. Igual a C, igual a B. Y en la placa lateral esa masa cambia de forma. Cambia de forma y característicamente coincide con la cisura. Acá tengo la cisura, ya tengo la fisura. Y esto es un diagnóstico famoso que se llama pseudotumor o tumor evanescente, tumor fantasma, un pitbull, una trampa, que confunde y marea. ¿Ok? Entonces, no hay que ser atrevido y pensar, digamos que fuera una sola, ¿no? No hay tres como en el ejemplo, ¿no? Como del libro de Fels. Solo una, yo digo, ya, quise a ti. Ya, tumor. Porque quiero siempre mi placa lateral y a veces también tomo. Si la placa lateral cambia de forma, ya sé que no es una masa. Es líquido. ¿No es cierto? Le voy a mandar a la delegada una foto que me han preguntado ayer, por ejemplo. Un casito que me han preguntado ayer. María Fernanda, ¿hace cuánto tiempo hay WhatsApp en el mundo? No hace mucho, ¿no? No, 20 Más o menos 8 años. Menos, creo. O sea, solamente hace ese tiempo hubiera sido imposible que te mande la foto y tú le mandes a todos tus compañeros. 2014, desde 2014 creo que es. Unos 8 años también, más o menos. ¿Ya has mandado la foto a todos? No, desde me dan. Sí, doctor, ya lo mandé. Ya. Entonces ayer me venía a preguntarme este caso. Ya. Obviamente, los médicos tratantes solo tenían la placa en axial. En una bola, ¿no es cierto? En la coronal ha cambiado de forma. En la sagital también. ¿Eso qué cosa es? Por tomografía, un tumor fantasma. Tumor evanescente. Y listo. Y caso cerrado. Y ya estaban preocupados ya, porque ellos solo tenían el axial, pero no. Y yo recuerdo que los equipos del hospital, aprieto un botón y tengo otro. Los tratantes solo tienen la axial nomás, un poco más franca para ellos. El cartero no permite ver así, como está en la foto ahí en coronal y en sagital. Pero apenas me lo han mostrado, apenas me he visto al instante, he dicho que es un tumor fantasma, un tumor evanescente, que va a desaparecer nomás. Y no es nada, el paciente debe tener ICC. Y no me preocupo. ¿Ya? Y no me preocupo. Les he mostrado varias bolas, igual masas, que puede ser quistatídico, que pueden ser tumores, que pueden ser varias cosas. Pero hay que ser cauteloso. Hay que ser cauteloso y exigirlo. Solamente con placa PA requiero mi placa lateral. Y en la mayor parte de casos, M es igual a T, o sea, requiero siempre tomografías. ¿Ya? Los derrames, aparte de ser loculados, pueden ser libres, loculados, pueden ser tumores fantasmas, ¿no es cierto? También pueden ser subpulmonares. Y estos subpulmonares igual nos engañan bastante. ¿Ok?
Normalmente, como en este caso, el diafragma derecho es un poquito más alto que el izquierdo. Y la distancia entre la pleura visceral, entre la burbuja gástrica y el diafragma es más o menos unos 5 milímetros. Pero, ¿qué hallazgo tengo respecto al diafragma en la otra placa, Carol Lucana? ¿Cómo es ese diafragma? Está elevado. Perfecto, está elevado. Y en este caso la distancia entre la burbuja gástrica y el diafragma es de más de 0.5 mm. ¿Ya? Ahora, solo viendo esta placa, yo tengo que sospechar, como mi primera posibilidad diagnóstica, es que sea un derrame subpulmónico. ¿Ya? Obviamente, alguien puede decir también que el paciente tiene patología hepática, también podría tener razón. Si tiene patología en el hígado, pues se podría elevar esto, ¿no? Obviamente, si contar con este lado. ¿Qué tendré que hacer para estar seguro? ¿Qué le vas a pedir? Una ecografía. Obligado. Ecografía. ¿Ya? El único método, tomografía me daría la respuesta, pero obviamente medicina es costo-efectividad. El método más barato que me dé la respuesta. ¿Ya? Te hago la ecografía y te digo que tienes un derrame de 400 en el lado derecho y 200 en el izquierdo. Igual. Y es un interno de medicina del paciente. Yanela Matamoros, ¿qué harías para diagnosticar al paciente finalmente y saber por qué es el derrame en ese interno?